Después de tanto tiempo tratando de entender y de descifrar la fobia social, finalmente lo hice. Yo ahora ya tengo una comprensión total, acabada, de qué es la fobia social, y de forma maravillosa el problema se simplificó. La comprensión del trastorno dejó en evidencia de que sí existe una cura y en qué consiste esa cura. La cura para la fobia social está muy bien, está muy bien. Hola a todos. Después de tanto tiempo tratando de entender y de descifrar la fobia social, finalmente lo hice. Yo ya tengo una comprensión total del trastorno, y lo maravilloso es que esta comprensión dejó en evidencia, hizo ver que existe una cura para la fobia social y que no es tan difícil. La cura consiste en olvidarse de todos los síntomas de la fobia social y concentrarse solamente en el vínculo afectivo, concentrarse en no permitir que se desconecte, concentrarse en retener el vínculo afectivo cuando yo estoy con otras personas, y eso es lo que voy a explicar en este video. Les voy a mostrar la diferencia entre dos personas sin fobia social y dos con. Cuando dos personas que no tienen fobia social se conocen, se encuentran y conversan por 5 minutos, la persona que no tiene fobia social se concentra en la comunicación que está ocurriendo, se concentra en la otra persona. Y a medida que la comunicación y la conversación transcurre, van surgiendo los afectos, se va generando un vínculo, van surgiendo los afectos de amistad, amor, cariño, lo que sea. Y si estas dos personas se encuentran al día siguiente o una semana después, intuitivamente ellos saben que existe un vínculo, que formaron un vínculo, y cuando se encuentran retoman el vínculo desde donde lo dejaron, ¿no? Esto es lo que le da continuidad a las relaciones humanas, el vínculo afectivo. Pero eso no ocurre en la fobia social. Cuando dos personas con fobia social se encuentran, los dos están contrayendo el vínculo afectivo por miedo a darse a conocer. Entonces, los dos están actuando un vínculo afectivo que no existe. El vínculo afectivo está congelado. Entonces, a lo largo de la conversación, no están surgiendo los afectos, por lo tanto el vínculo no se está formando. Si estas dos personas se encuentran al día siguiente o tiempo después, es un verdadero martirio, es un verdadero horror, porque ellos saben que se conocen, pero no hay vínculo. Entonces tienen que volver a actuar. Eso es fobia social. Es la contracción del vínculo afectivo, lo que impide la continuidad de las relaciones humanas. Ahora la pregunta es, ¿por qué se contrae el vínculo afectivo? Y la respuesta es, en primer lugar, por una infancia de mala calidad, no se aprendió a construir vínculos seguros, y en algún momento el chico, por ahí entre los 8, 10, 12 hasta los 25 años, se va a topar con alguna situación social difícil y el cerebro inconsciente va a querer protegerse y lo hace arrancándose, ¿ya? El cerebro inconsciente se quiere arrancar de la otra persona y lo hace desconectándose,
lo que busca es protegerse, huir, arrancarse, esconderse del otro. Y como todo esto es extremadamente complejo, son conceptos difíciles de entender, que nadie los entiende, ahí comienza la fobia social y no se sale nunca más, porque el chico no sabe lo que ocurrió. Ahí comienzan los síntomas, ¿no? Pero ahora yo entendí que hay que concentrarse en retener el vínculo y que en aquello está la cura. Entonces, la desconexión del vínculo afectivo es un proceso inconsciente. La persona no conoce lo que está ocurriendo. Existe un proceso, un mecanismo de desconexión, ¿no? Difícil de entender, muy difícil de entender. Entonces, la cura consiste, el truco consiste en olvidarse de todos los síntomas, y yo voy a mostrar por qué. Voy a tomar estos 3 síntomas, ¿ya?, de un total de más de 40 que yo tengo notado. Pero voy a tomar estos 3 síntomas: el miedo profundo de las personas, la desvalorización profunda y la incapacidad de ser sí mismo y las relaciones sociales actuadas. Cuando el fóbico social está con alguien que no le produce fobia social, todo es normal. Cuando se encuentra con una persona nueva, con un vecino, con cualquier persona, entonces inconscientemente, es un mecanismo inconsciente del cual no se tiene control, ocurre la desconexión, porque el cerebro ve a la otra persona y se quiere proteger, arrancarse, esconderse, y lo hace desconectándose. Una vez que se desconecta, aparece inmediatamente un miedo profundo a las personas. Es terrible, un miedo profundo. Pero si ustedes se fijan, este miedo profundo es una respuesta a la desconexión. Por lo tanto, el miedo no puede ser tratado de forma directa, ni con terapia de exposición, ni nada, porque el miedo es una consecuencia de la desconexión afectiva. Por lo tanto, para curar el miedo hay que volver a conectarse. Y cuando uno se vuelve a conectar, es casi magia. Todo vuelve a la normalidad. Lo mismo ocurre con la desvalorización profunda. Vale decir que la fobia social produce un trastorno de autoestima negativo. La persona con fobia social piensa que no es nada, no vale nada, no representa nada valioso para los demás, no hay nada valioso en ella, pero eso es un trastorno que ocurre como consecuencia de la desconexión. Cuando yo estoy desconectado y el fóbico social está permanentemente desconectado, surge esta desvalorización profunda. No soy nada, no valgo nada, mejor me quedo encerrado. ¿Quién me va a querer a mí? ¿Quién me va a aceptar a mí? Pero si ustedes se fijan, esta desvalorización es consecuencia de la desconexión. Si yo me pudiera volver a conectar, la autoestima se compone por arte de magia. Por ejemplo, cuando ustedes están con personas, con niños, con la mamá, con algún amigo, con la pareja, que no les produce fobia social, el problema de autoestima se compone por arte de magia. El tercer ejemplo es que cuando ustedes están con fobia social, es imposible ser sí mismo, están obligados a actuar. Eso se debe a que cuando ocurre la desconexión afectiva, se desconecta todo lo que es de naturaleza social. Se desconectan las habilidades sociales, el autoestima. Ya no es posible ser sí mismo, porque el sí mismo es la expresión emocional
del sí mismo. Y si el vínculo afectivo está desconectado, congelado, no es posible ser sí mismo. Pero, y esto es muy complejo, es complejo de entender, pero si se dan cuenta, la incapacidad de ser sí mismo y la necesidad de actuar para relacionarse es consecuencia de la desconexión del vínculo afectivo, de la desconexión afectiva. Si yo me encuentro nuevamente con alguien que no me produce fobia social, dejo de actuar. Por arte de magia, todo se mejora, todo se compone, desaparece la fobia social. Entonces, cuando yo desconecto el vínculo afectivo, aparecen todos los síntomas del trastorno. Cuando yo me conecto, desaparecen los síntomas como si fuera magia. Cuando estoy con alguien que me causa ansiedad, vuelven los síntomas. Entonces, es evidente que el tratamiento consiste en aprender a retener el vínculo afectivo cuando me encuentro con alguien. No desconectarme, tomar conciencia del mecanismo de la desconexión y aprender a retener el vínculo afectivo. Por ejemplo, este color verde y el rojo podría ayudar. Yo puedo tratar de memorizar y decir, mientras yo esté en verde, estoy conectado, las personas no son un peligro. Si yo me desconecto, ahora sí, las personas son un peligro. Entonces, tratar de recordar esto, formarse una imagen mental del color verde. Cuando yo me encuentro con alguien, me voy a concentrar en el color verde y voy a hacer un esfuerzo por retener el vínculo afectivo. Y esto lo puedo hacer, por ejemplo, humanizando a la otra persona, pensando que es una persona real, con necesidades, igual que yo, una persona que tiene miedos, que tiene problemas de plata, que necesita cariño, afecto, que necesita pertenecer y esas cosas, humanizar. Pero pensar en el color verde y decir, voy a hacer la prueba, voy a mantener el vínculo afectivo, ¿ya? Y me voy a dar cuenta que no es tan difícil. No es tan difícil. ¿Por qué ocurre la desconexión? Porque ocurrió en algún momento y el fóbico social nunca supo lo que ocurrió. Aquí existe un mecanismo de desconexión. El cerebro inconsciente, casi en forma automática, por acto reflejo, sin pensarlo, ve a alguien y se desconecta. Es automático. Este es el mecanismo, es un mecanismo automático. El cerebro inconsciente se quiere arrancar. Se quedó con la idea de lo que ocurrió aquel día fatídico en que ocurrió la desconexión por primera vez, y se quedó con esa idea. Bueno, hay que revertir esa idea, esa creencia, y ahora sabemos cómo. Esto es un mecanismo, ahora yo entiendo el mecanismo. Yo voy a acostumbrarme nuevamente a retener el vínculo afectivo frente a las personas, a no desconectarme. Esto ahora es consciente. Mientras era inconsciente, no hay control, no puedo controlar nada. Yo no puedo controlar lo que es inconsciente. Pero ahora esto es consciente. Y voy a decir, mi cerebro ya quiere arrancarse, desconectarse. No, me voy a concentrar en el color verde y voy a retener el vínculo. Lo puedo hacer, no es tan difícil. En eso consiste la cura para la fobia social. En esto consiste la cura, en desactivar este mecanismo inconsciente maldito que hace el cerebro
para buscar esconderse, protegerse de los demás. No es necesario. Esto ahora es consciente. Entonces, por ejemplo, cuando yo esté sintiendo los síntomas de la fobia social, el miedo a las personas, es porque estoy desconectado. No hay otra explicación. Si yo me pudiera conectar, desaparecen los síntomas por arte de magia. ¿Se fijan? Entonces, esto es fobia social. La conexión es sanidad, alegría, salud mental, normalidad. Y el fóbico social es felicidad. Y cuando se desconecta, es el infierno mismo. Pero ahora es un mecanismo, esto es un mecanismo que está a la vista, ¿ya? Normalidad, salud mental, desconexión, infierno, ¿no? Y ya está. En eso, ese es el entendimiento que tengo hasta el momento, después de tantos años trabajando en la fobia social. Finalmente llegué a este entendimiento. Para curarse de la fobia social hay que olvidarse de todos los síntomas, hay que olvidarse del miedo, de la necesidad de actuar, del problema de la autoestima y concentrarse únicamente en retener el vínculo afectivo frente a las demás personas. Es casi una nueva conducta, es un truco, es la solución para la fobia social, ¿no? Entonces, de aquí en adelante, yo ya no hablo más de los síntomas, ¿ya? Porque no es necesario, De aquí en adelante me voy a concentrar en buscar formas de facilitar la retención del vínculo afectivo. En esto consiste la cura, y yo pienso que la cura está disponible para todos. Esto que yo estoy explicando deja en evidencia de que la cura es posible, que es posible para todos, y deja en evidencia en qué consiste la cura. Y la cura consiste, y lo repito, en evitar que se produzca la desconexión. Ahora, la idea de vínculo afectivo es compleja, es complejo entender lo que es un vínculo afectivo, pero uno puede pensar en un lazo, en un vínculo, pero eso no nos dice mucho. Yo creo que es mejor una comprensión intuitiva. Ahí viene una persona, voy a intentar retener el vínculo afectivo, lo voy a humanizar, me voy a concentrar en la persona, en la comunicación, voy a permitir que se establezca, que surjan los afectos. Muy bien, en videos futuros lo podré explicar mejor. Esto lo dejo hasta aquí y les deseo mucha suerte, chicos, en esta nueva tarea de superar la fobia social. No es fácil, pero este es el camino. Chao, chao.